Bienvenido a un ejemplo de integración usando la sustitución trigonométrica. Sin embargo, antes de aplicar la sustitución trigonométrica, debemos verificar que la sustitución básica aún no funcione. Entonces, por ejemplo, mirando esta integral, si dejamos u igual a x cuadrado menos 49, entonces diferencial u sería 2x de x que no se ajusta a la forma de la integral. O si dejamos que sea igual a x al cuarto, diferencial u sería 4x al tercer de x que nuevamente no se ajusta a la forma de la integral. Pero debido a que la integral contiene una raíz cuadrada en forma de raíz cuadrada de x cuadrado, menos a cuadrado donde a cuadrado es una constante, podemos intentar la sustitución trigonométrica dejando que x sea igual a una secante teta. Observe que en este caso, un cuadrado es igual a 49 y por lo tanto, a es igual a 7. Entonces podemos intentar dejar que x sea igual a 7 secante teta. No queremos confundir este formulario con los otros dos formularios que implican la sustitución trigonométrica. Por ejemplo, si tenemos la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado, dejaríamos que x sea igual a un seno teta. Y si tuviéramos la raíz cuadrada de a cuadrado más x cuadrado, permitiríamos que x sea igual a una tangente teta. Pero nuevamente, nuestra raíz cuadrada se ajusta a esta forma aquí y por lo tanto, de x es igual a 7 secante teta. Tangente teta de teta. Pero también esbocemos un triángulo de referencia para el ángulo teta. Si x es igual a 7 secante teta, entonces secante teta debe ser igual a x dividido por 7. Entonces, si dibujamos un triángulo rectángulo y este es el ángulo teta, secante teta es la relación de la hipotenusa al lado adyacente. Entonces podemos etiquetar la hipotenusa x y el lado adyacente 7. Y por lo tanto, usando el teorema de Pitágoras, esta pierna aquí sería igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 7 al cuadrado o x al cuadrado menos 49. Ahora sigamos adelante y realicemos la sustitución. Tendríamos la integral de 12 veces la raíz cuadrada de x cuadrado menos 49. Bueno, si x es 7 secante teta, tendríamos 49 secante al cuadrado teta menos 49. De x es igual a 7 secantes teta tangente teta de teta. X a la cuarta sería 7 a la cuarta secante a la cuarta teta. Sigamos adelante y simplemente escriba 7 a la cuarta secante a la cuarta teta. Y ahora comencemos a simplificar. La raíz cuadrada de 49 secante al cuadrado teta menos 49 se simplificará a 7 tangente teta. Pero sigamos y demostremos por qué podemos factorizar 49 a partir de estos dos términos. Eso nos daría la raíz cuadrada de 49 veces la cantidad secante al cuadrado teta menos 1. Bueno, la raíz cuadrada de 49 es 7. Y teta al cuadrado secante menos 1 es igual a teta al cuadrado tangente. Y la raíz cuadrada de la tangente al cuadrado teta sería tangente teta. Entonces tenemos la integral de 12 veces 7 tangente teta veces 7 secante teta tangente teta de teta. Dividido por 7 a la cuarta secante a la cuarta teta. Ahora comencemos a simplificar. Observe cómo tenemos dos factores de 7 en el numerador y 4 en el denominador. Entonces estos se simplificarán a 1. Esto se simplifica a 7 al cuadrado y tenemos un factor de secante aquí y 4 factores de secante aquí. Esto se simplificaría a 1. Esto simplificaría a secante a la tercera. Entonces aquí tenemos 12 sobre 7 al cuadrado. Eso es 12 49 y más veces la integral de teta cuadrada tangente dividida por secante cúbica teta de teta. D theta. Sigamos adelante y escribamos este integrando en términos de senos y cosenos. Como la tangente teta es igual a seno teta sobre coseno teta, la tangente al cuadrado teta sería seno cuadrado teta dividido por coseno al cuadrado teta. Y 1 sobre teta en cubos secante es lo mismo que teta en cubos coseno. Observe aquí, dos factores de coseno teta se simplificarían. Esto se simplifica a 1. Esto simplifica coseno teta.
Así que ahora tenemos 1249 veces la integral de seno cuadrado teta por coseno teta de teta. Cosine theta d theta. Y podemos integrar esto usando la sustitución u, donde si dejamos que sea igual a seno teta, el diferencial u sería coseno teta de teta. Hagamos esto en la próxima diapositiva. De nuevo, si dejamos que sea igual a seno teta, esto sería u cuadrado. Y el diferencial u es coseno teta de teta, que encaja perfectamente con esto. Entonces podemos escribir esto como 1249 veces la integral de, esto sería, u cuadrado du. Entonces tendríamos 1249 y más veces u al tercero dividido por 3 más c. Observe cómo tenemos un factor común de 3, aquí se simplifica a 1, se simplifica a 4. Entonces ahora tenemos 449 dhs. Y como u es igual a seno teta, tenemos 449 y más seno teta en cubos más c. Pero ahora para el último paso, queremos esto en términos de x, no teta. Así que ahora volveremos al triángulo de referencia y determinaremos qué seno de teta sería. Bueno, si esto es teta y la relación senoidal es la razón del lado opuesto a la hipotenusa, observe que seno teta es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 49 dividido por x. Entonces tendríamos nuevamente la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 49 dividido por x elevado a la tercera más c. Podríamos dejarlo así, pero sigamos adelante y simplifiquemos este paso un poco más. Denominador, tendríamos 49 cubos x. Y recuerde, si tengo la raíz cuadrada de a, eso es lo mismo que a para la mitad de potencia. Entonces, tener la raíz cuadrada elevada a la tercera potencia sería equivalente a 4 veces la cantidad de x al cuadrado menos 49 elevado a las 3 mitades de potencia más c. Esta sería nuestra antiderivada. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.